Hola José, te doy la bienvenida a este episodio tan especial de El arte de sanar. Sé que hemos Ujú. tenido problemas para encontrarnos, pero bueno, estamos en el momento perfecto. Todo se alineó para que estuviéramos acá hoy. Te quiero dar las gracias por este espacio que estás sacando para estar en este episodio. Ujú. Quisiera que como primero nos contaras quién es José, mm, y cómo llegó a este mundo de la espiritualidad y el despertar. Encantado y creo que, bueno, y si vamos a hablar del tema que me vas a proponer, que es el ego, si yo a la primera de cambio ya no creo en que esto sea el espacio, pues el mal ego hubiese tenido, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es José Feliciano, compuesto, y mi apellido Borrego, soy español, y que me ha llevado toda una vida. Yo siempre desde pequeñito tuve inquietud, mucha inquietud, y muchas veces lo viví en silencio de conocimiento, ¿no? Pero conocimiento de verdad, saber por qué estamos aquí, quiénes somos, por qué pensamos así, cómo nos sentimos. Viví mucho revoltijo y en un momento dado se cruzaron varias personas en mi vida. Una que me marcó mucho fue una persona, una chamana auténtica de la zona de Mozambique, de África, pero que vivía aquí en España. Entonces se cruzó de forma, digamos, sincrónica conmigo en mi vida y durante 10 años pues me enseñó mucho. Luego hice también por conocimiento algunos cursos, algunos retiros. Luego me formé de forma más reglada en coaching, inteligencia emocional, programación neurolingüística, el inconsciente, la somatización de las enfermedades, bueno, pues lo que llamas, que estamos hablando antes, la bio, ¿no? Y ahora estoy con la morfopsicología, la kinesia, la conducta, la personalidad a través de la fisionomía. Bueno, y sigo y dando, ¿no? También trabajo mucho el inconsciente a través de los arquetipos, como Jung o Alejandro Jodorowsky. Y recientemente también he estrenado un espectáculo propio en el teatro que es terapia social, psicodrama, inconsciente colectivo, en donde propongo tareas simbólicas a través de reaccionar en el público para sanar, ¿no? Y esto es un poco a lo que yo me dedico. Me dedico a, bueno, pues a la mejora personal en muchas facetas y sobre todo, bueno, pues la parte también espiritual, que para mí es el propósito final de nuestra vida. Ujú. Eso, todo eso y alguna cosita más. Ok, increíble. Me siento muy afortunada de que hoy tengamos tanto conocimiento acá en el canal. De verdad que me alegra mucho que estés aquí. Y la verdad es que cuando me propusiste el tema del ego, me resonó mucho y enseguida te dije que sí, porque caí en cuenta que yo no sé nada de eso. Ujú. Entonces, creo que todos los seres humanos en algún momento hemos hablado del ego, todos tenemos alguna percepción de lo que trata, de lo que significa y de el papel que cumple en nuestra vida, pero estoy segura de que todos tenemos algunas opiniones erróneas o falta de conocimiento sobre lo que realmente es el ego. Entonces, si quieres, empecemos por esta pregunta, que es, ¿qué es el ego? Bueno, el ego, como dice la palabra misma en lenguas latinas, ¿no? Sería el yo o la identidad, es decir, quién soy, ¿no? El quién soy. Entonces, cuando yo digo yo, estoy diciendo quién soy. Entonces, esa es la forma en la que nosotros tenemos de manifestarnos, de identificarnos, de darnos nombre. Serían como los límites y el contorno y la definición de nuestro ser. Sin definición no podríamos manifestarnos, porque entonces esto forma parte de la experiencia terrenal, espiritual, física, emocional y personal que nos ayuda a manifestarnos, a proyectarnos, a manifestar quién somos, qué queremos, el deseo, todo. Cuando hablamos, cuando nos realizamos, cuando nos superamos, el yo está ahí. Imagínate sin el ego, porque ahora uno de los grandes conflictos, y me adelanto quizás a lo mejor a una posible pregunta tuya, pero tú imagínate, ahora hay muchas tendencias que dicen que hay que disolver el ego, que el ego es el conflicto, ¿no? Que sin ego, que cuando tú anulas el ego, la persona sana, no es verdad. Ok. El ego es una parte fundamental, igual que si tú analizas los 7 chakras fundamentales que podemos desarrollar, el ego estaría en el plexo solar o tercer chakra, que es el amarillo. Ok. Ahí está nuestro yo. Entonces ahí podemos ver nuestro yo, que podemos ver cuando una persona tiene el yo hundido, estaría en la víctima, cuando una persona tiene el yo excedido y va sacando pecho, estaría en la soberbia, ¿no? Entonces, en el equilibrio estaría un yo y ahora iremos desarrollando pues, en base a las preguntas que tú me vayas haciendo. Ok.
¿Qué es aquello que hayas más interesante sobre el ego? Bueno, para mí lo más interesante del ego es que es un gran reto en la experiencia humana. Es decir, que si el Ujú, ego estás trabajando para el ego, entonces dependes del ego. Y entonces si tú dependes del ego y trabajas para él, ya no puedes, todas las demás partes se van a desalinear. ¿Qué es lo interesante del ego? Darse cuenta que el ego está a tu servicio. Es ok, como tu, por una parte es como tu avatar, para poderte identificar, ujú, y por otra parte es como una especie de secretario tuyo, si lo alineas bien. Y esta es la parte más interesante, es aprender a que el ego trabaje para ti y no tú para el ego. Entonces, cuando tú eres consciente, eso requiere de mucha conciencia y de mucha atención, porque es muy fácil, y te diré, en el área en la que tú como terapeuta y yo nos estamos desarrollando, es donde más ego hay. ¿Por qué? Porque cuando las personas se sienten valoradas, identificadas y reconocidas, halagadas, al ego le encanta. El ego es, si tú has visto la película, tú eres muy joven, pero había una película que eran Gremlins. Entonces las Gremlins son unos bichitos muy simpáticos, pero que si se les activa, sale la parte oscura. Entonces el ego le tienes que tener muy dominado y tiene que tener como unas reglas, unas normas que tienes que conocer. Entonces va a ser muy fácil que te lo alimente. Entonces el peor de los egos es el ego o la soberbia espiritual, ¿no? Cuando el ego está desmedido espiritualmente y te crees que eres más que los demás, hay una distorsión de la realidad. Entonces lo más interesante es conocer que si el ego no está equilibrado, tu distorsión de la realidad, que ya de por sí distorsionamos con la percepción, con las creencias, con los miedos, con muchas cosas, el ego lo que va a hacer es que va a distorsionar muchísimo más tu realidad, con lo cual, imagínate. Entonces, el ego es el gran reto, junto con la inteligencia emocional, a dominar en esta experiencia material y física que vive una conciencia o un alma. ok, ok, voy entendiendo. Pero entonces, ¿cuál crees tú que es el malentendido más común o esa creencia más común errónea que tenemos sobre el ego? Pues pensar que el ego es malo. El ego no es malo, es necesario. Porque el ego es necesario porque es a través del cual yo me presento hoy aquí contigo. El ego es el que me hace que yo esté aquí, tenga una presencia y ponga atención y pueda observar las reglas, quiera ser integrado dentro de la sociedad, pero siempre y cuando esté bien dominado. Entonces, si yo dejo que el ego me domine, entonces alteraré el producto y viviré de una forma desmedida o desproporcionada. Entonces, lo más interesante es entender que el ego es necesario y no ponerle como un enemigo, ¿no? Pero si tú no ves al ego como necesario, diríamos que de esos 7 chakras, estas 7 partes fundamentales del desarrollo que tienen que ir en conjunto y progresivamente todas al mismo ritmo para poder tener un verdadero desarrollo, si yo prescindo del ego o creo que el ego es malo, entonces hay una parte de mí que dejaré de trabajar y entonces no evolucionaré, no puedo sesgarme, no puedo eliminarlo. Esta es la parte más interesante, entender que el ego no es malo, sino que Ujú. el ego es necesario. Y justo aquí me surge una duda que me acaba de llegar y es, ¿cómo crees entonces, José, que sería un mundo sin ego? Pues mira, te lo voy a decir, no sé si has visto la película de Scarlett Johansson, Lucy. Sí. Bueno, pues si tú, quien haya visto esta película y quien no, le invito a que la vea, al final de la película, Lucy vive una experiencia en su máximo desarrollo de la capacidad intelectual que desarrolla, de la percepción y del todo, con lo cual se funde con el todo, ¿no? Y eso sería, y eso lo dejo ahí, no quiero hacer spoiler, Ujú. y es ahí podríamos ver qué pasaría si uno anula el ego. Ok. Entonces, no es posible. Y ahí la película lo explica muy bien. Y es una película que no te esperas que vaya a tener ese final porque viene Nada. de otro desarrollo, pero Sí. ahora entenderás lo que quiere decir. Esa es cuando... ¿qué pasaría si yo anulo el ego? Eso es lo que pasaría. Y no es posible. Entonces, ¿por qué? Porque perderías lo que realmente te hace tener conciencia en este mundo material. Y sin el ego no puedes vivir, porque no definirías los límites de nada. Te empezarías a sentir identificado y fusionado con el todo. Entonces perderías la perfección del que te delimita en la realidad que tú vives. Y entonces no sería posible vivir sin ello.
Entonces yo os invito a que veáis esa película porque realmente, aparte que es muy divertida, está muy bien hecha, la parte final, los últimos 10 minutos, 15 minutos de película, bueno, ya tiene muchos puntos, ¿no? Muy interesantes, pero es cuando ya llega al final de la película y se desarrolla al final del ego, bueno, del ego, de lo que yo entiendo como la disolución del ego, esto es uno de los grandes clics que tienen los nuevos gurús de la espiritualidad que defienden que hay que disolver el ego. Y yo digo, si tú disuelves el ego, te pasaría como a Buda. Buda se dio cuenta que en esa búsqueda de la renuncia a la materia, el ascetismo, para estar solo en el espíritu y la mente, hasta que llegó a la conclusión de que había renunciado a la parte del ego o a la parte de la materia. Y entonces un ser que tiene materia y un ser que tiene ego, si renuncia a eso, estaría en la mente, que no es que esté, pero estaría volado, le faltaría una parte. Entonces, yo no puedo evolucionar si no estoy completo. ¿Mm? Ok, me queda muy claro. Es decir que aparte de que el ego exista para poder tener una experiencia terrenal, aparte de definirnos como personas y como seres terrenales, eh, que simplemente como que acompañamos en esta experiencia a un alma, Ujú. ¿cuál crees tú que es o son las funciones principales del ego en nuestra vida? A nivel espiritual es el gran reto a dominar, porque es el que nos va a poner a prueba cuando aparece el miedo. Cuando aparece el miedo, te va a ser se va a encoger. Cuando aparece la soberbia, te va a desmedir. Entonces, el reto del aprendizaje espiritual es aprender a dominarte. Y el ego es el gran reto a dominarnos. Cuando a alguien necesitas que venga porque tu ego se pone en modo víctima para que te alimente, entonces el ego está funcionando mal. Y ahí hay una experiencia de evolución y de trabajo que activa emociones, que te dificulta las cosas y que hace que manifiestes cosas de forma erróneas y hace que sufras. Entonces, el gran reto espiritual con el yo sería esta parte. Esta es la primera función. La segunda función es la ambición bien vivida. Es decir, sin el ego no hay una ambición. Si la ambición es sana, porque mide los conceptos o los puntos de evolucionar constructivamente para el bien mío y el de la sociedad, entonces ese ego está trabajando bien. El siguiente ego es que mi ego me ayuda a disfrutar. Ok. Es el que, pero entonces, cuando está desmedido, solo quiere que le dé placer y placer y placer, y entonces me pone en sufrimiento porque dependo. Cuando el ego es dependiente, es como un niño pequeño. Si tú le das todas las gominolas del mundo y no le pones límite, el ego va a querer seguir creciendo, ¿no? Entonces, cuando a este ego le sometes a un castigo, se hace pequeño y entra en el mundo víctima. Y aquí esto te sirve para aprender a dominarte, pero también el ego te ayuda a disfrutar de la vida, porque sin el ego no tendrías ganas de ir esta noche con unos amigos a cenar a un restaurante que se come muy rico. Sin el ego no existiría la gastronomía que aquí en España está tan de moda, la alta cocina de vanguardia. O sin el ego no querrías ir a probar un nuevo producto o una nueva experiencia, o harías un escape room. El ego también te ayuda a que los deportistas de alto rendimiento quieran conseguir medallas y quieran superarse. Pero es un ego que si está bien construido, es bueno, es necesario y da estructura al mundo en el que vivimos. No habría rascacielos si el ser humano no hubiese querido superarse a sí mismo. No haríamos ciertas cosas o construiríamos ciertos espectáculos o tendríamos la tecnología que nos permite a ti y a mí hoy conectarnos si el ego nos hubiese impulsado a comunicarnos de otra forma. Ok, y entonces acá me surge otra duda y es, ¿cómo sabes que tu ego o la forma en la que lo estás manejando más bien está en desbalance? ¿Cómo sabes que estás permitiendo que el ego controle tus decisiones? Ujú. Bueno, sé que no hay nada bueno ni nada malo, solo es, pero que de pronto no hay un balance en tu vida porque el ego te sobrepasa. Cuando vivo en la dependencia o en el exceso de necesidad. Es decir, cuando yo dependo de cualquier sustancia, de cualquier producto, es que yo no estoy dominando mi ego. Cuando yo quiero someter a alguien, sé que mi ego. O sea, cuando hay sufrimiento,
es que el ego no lo tengo, porque el ego sufre porque o quiere conseguir algo y no lo tiene y entonces se pone en una rabieta como un niño pequeño, Ujú, o bien quiere decir que yo soy lo más pequeño para que le vengan a salvar. Entonces, el miedo es un gran indicativo. Cuando el miedo reina mi vida, es que el ego no funciona bien, porque el ego se puede someter desde el miedo, se puede someter desde el poder. Entonces, cuando, claro, pero esto es muy difícil, porque una persona soberbia, narcisista o psicopática nunca van a reconocer que su ego está fuera de su centro. Entonces, ese equilibrio de alinear los chakras en el punto justo, donde todos uno no está más lejos que el otro, sino que cada uno ocupa su lugar, es como en un sistema de una constelación, ¿no? Cuando tú constelas, el orden es importante. Cada uno tiene que estar en su lugar y cada uno tiene que ocupar el lugar de llegada. El ego es lo mismo. Entonces, es muy difícil porque en esta sociedad que vivimos con un carácter o un temperamento excesivamente global, tirando a narcisista, eh, hace que no podamos reconocer esto. Entonces, el gran antídoto del ego es la conciencia y la humildad. Que la humildad requiere reconocimiento, reconozco dónde estoy, reconozco dónde me está poniendo, ujú, y por último, ese reconocimiento y la responsabilidad. Entonces, requiere estas tres cosas, ¿no? Y lo que ocurre en la sociedad de hoy en día, que nos cuesta mucho hacernos responsables de lo que estamos viviendo, porque cuando yo echo la culpa a los demás, es que mi ego no se está responsabilizando. Y entonces, como tú lo sabes por la bio, cuando haces bio, el tema del reconocer el valor de los demás, reconocer lo que me aporta, reconocer esas situaciones, reconocer la responsabilidad o la lección de vida o la oportunidad que hay, es una cuestión de humildad. Y cuando tú estás en ese rendirte hacia las cosas, el ego está trabajando para ti y ya no te va a dominar. Entonces es muy complicado porque hay muchos factores, ¿no? El poder corrompe al ego. La ambición, todos los siete capitales, los pecados capitales que dice la Biblia, ¿no? ujú. La gula, la envidia, la lujuria, todo lo que es desmedido está trabajando bajo el concepto del ego. Entonces digamos que el ego es lo que hace que arrastre a tu alma. Y en ese momento tú le das tanto poder, si tú le das ese poder, te domina. Entonces, al igual que las emociones, tienen que ponerse a mi servicio. Dice Tony Robbins, dice, no trabajes para tus emociones, haz que tus emociones trabajen para ti. Y yo digo, ok, ya mis emociones pueden trabajar para mí, pero un psicópata es plano, con lo cual no es que trabajen para él, es que ni siquiera las anuló. Entonces ya no me vale esa lección. Yo, para mí, Tony Robbins, estamos hablando de un monstruo del desarrollo personal o del coaching, ¿no? Pero entonces yo diría, pon tu ego a trabajar para ti. Pero eso conlleva el no tener soberbia, es decir, es renunciar a la necesidad de quedar por encima de nadie o depender de nadie. Es la no dependencia. Ok, bueno, acá lo relaciono con una clase que justo vi hace poco y hablaba de los tres papeles que puede desempeñar un ser humano en su vida, que es el perseguidor, el salvador o la víctima. Entonces, esto que me estás diciendo me hace pensar que cualquiera, porque la conclusión era que la idea es no ser ninguno de los tres, la idea es lograr llegar a, a un equilibrio en donde podamos ayudar cuando no lo piden, podamos ayudar hasta donde podamos, sin ser el salvador de todos, sin depender de la ayuda de los demás, sin ser víctima y sin ser perseguidor. Entonces, como que concluyo que cualquiera de estos tres papeles son producto más bien de un desbalance del ego. O sea, Ujú. ser cualquiera de estos tres papeles y también es como una invitación a la reflexión, porque cuando estuve en esa clase me di cuenta que yo, al menos en lo personal, he sido los tres en algún momento de mi vida. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido alguno de los tres papeles, el perseguidor, el salvador o la víctima. Y esto me lleva a reflexionar a que en todos esos momentos que estuve en alguno de estos tres papeles, mi ego estuvo en desbalance. Y ahorita justo estabas hablando de unas reglas o de, sí, dijiste creo que reglas
para poder como encontrar ese balance del ego. Porque yo supongo que todos en este momento estarán diciendo, bueno, yo también he tenido alguno de esos papeles en la vida en algún momento. ¿Cómo hago para darme cuenta? Y Mm. no solo ser consciente, que es el primer paso, sino también cómo hago para entonces balancear mi ego y, y cumplir como con esas reglas que tú nos dices. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, como tú bien dices, es imposible venir a este mundo y no vivir una de estas experiencias. Es decir, hay cosas que son imposibles no vivir cuando eres un ser humano y es el dolor, em, y la muerte. Esas son dos, pero intermediamente todas estas posiciones y otras muchas más son imposibles no vivirlas. En un nivel o en otro, todo el mundo ha pasado por ahí, en algún momento. De hecho, hay gente que pasa de salvador a ser el salvado, o perseguir algo, ¿no? Entonces, son necesarias esas experiencias para nuestra evolución y desarrollo. De hecho, son grandes procesos de aprendizaje. Total. La clave está en lo que es sano. Es decir, de aquí deberíamos buscar lo que es sano y evitar lo que es insalubre o Ok, insano. ok, Entonces es complicado porque para poder dominar el ego, lo primero que tendríamos que trabajar es nuestro nivel de conciencia y ok, la capacidad de pensamiento crítico. Una vez que soy consciente y tengo pensamiento crítico, puedo desarrollar una mente clara. Y con una mente clara puedo desarrollar unas normas de, sobre todo, relación social, porque el ego está muy relacionado. Si no hubiese personas, sería un ego distinto de trabajar. Entonces, ok, el ego se mide todo el rato, se quiere medir todo el rato. Por eso en la espiritualidad va a ser muy fácil que puedas caer en la tentación y es una cosa que los que estamos aquí nos tenemos que medir mucho. Y para eso yo una vez que te das cuenta de esto y lo conoces, es muy ujú, importante que tengamos a alguien de confianza con el que podamos trabajar y de vez en cuando, yo lo hago, revisar que esto es así. No porque yo no sea capaz de hacerlo, que sí lo puedo ser, sino porque te vas a despistar y ujú, necesitas que escucharte en alto para darte cuenta y que alguien te pueda dar un feedback honesto y tengas la capacidad y la humildad de poder. Entonces, las reglas son ser consciente, responsabilizarte de ti, trabajar la humildad y buscar a alguien. Pues esa humildad te tiene que decir, vale, por mucho que yo crea que lo he trabajado, ya no he trabajado todo, porque cada momento de tu vida te va a poner en una situación, ¿no? Entonces vas pasando de niveles. Aquí hace poco tuve en la ciudad donde vivo una repercusión muy grande, mediática, por una conferencia con una persona famosa, me trajo mucha repercusión, cierta fama en un momento concreto, y ese momento lo tienes que manejar bien, porque cuando tú te bajas de un escenario y has tenido ese éxito mediático, la resaca emocional que te deja te hace depender de ese momento otra vez, entonces te puedes plantear si yo dejo de ser alguien, por eso no. Entonces, ok, aquí necesitas trabajarte con alguien porque va a haber momentos en los que te puedes perder o va a venir el momento de la adulación, en el que, qué bueno eres, qué bien trabajo, gracias. Fíjate qué fácil es en nuestra área o un artista. ujú, Gracias, eres lo mejor, me alegras el alma, me has curado. Tú. Entonces, yo simplemente soy un canal, hago mi trabajo, lo acepto, creo, lo reconozco el valor y el esfuerzo que he hecho para esto, pero nunca me puedo atribuir los éxitos de los demás. Esta es otra regla. Si tú te atribuyes éxitos de los demás, tu ego está desmedido. Los demás tomaron la decisión, te escucharon tus consejos, siguieron tus terapias, aceptaron tu ayuda, pero ujú, hicieron su trabajo. Y tú simplemente te ocupaste de tuyo. Entonces, saber definir bien cuál es la parcela mía y cuál es la de los demás y nunca creerme siempre hay una frase que te va a gustar, o a mí me gusta, porque la conocerás, de que es de Marvel, de la película de Spider-Man, que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo creo que todos tenemos un gran poder, puede ser la escucha, puede ser simplemente el vivir, puede ser ser un hermano o ser simplemente una persona que vive en este mundo, aunque tengas dificultades, aunque tengas carencias. Pero ese es un gran poder, ser un ser humano. Entonces, cuando tú te responsabilizas de tus poderes, pero yo siempre digo, Superman no tiene ningún misterio. Todo el mundo admira a Superman. Pero Superman tiene aquí en España le decimos un marrón, un brown en inglés, ¿no? Que es una cosa, una carga. Y es ujú. que él tiene un gran poder y se tiene que responsabilizar de él, porque los demás no lo tienen. Y eso te da una ventaja o te da una dificultad.
que es responsabilizarte de algo que los demás no tienen. Entonces yo no me puedo medir con Superman, pero Superman tampoco debería medirse conmigo. Entonces, o Spider-Man, ¿no? Entonces, si Spider-Man es un ser que tiene su ego bien centrado, entonces se tiene que repetir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y tú qué poder tienes, no? Yo tengo el poder de ayudar a las personas a sanar. Ok, entonces tienes una gran responsabilidad, porque la persona que viene a ti está confiando su vida en ti. Entonces, qué gran responsabilidad. Entonces ya no tienes una ventaja, tienes una responsabilidad. Entonces, esta sería una de las claves a trabajar, y lo he dicho varias veces, ¿no? Desde que vamos hablando, y es ser responsables. Ok, me encanta. Creo que estoy procesando todo lo que me estás diciendo, es bastante información, pero quisiera saber también cómo, bueno, yo creo que trascender el ego es uno de los muchos peldaños que debemos pasar durante todo este proceso del crecimiento personal. Pero, ¿qué papel juega el ego en esta resistencia al cambio y en la búsqueda de la comodidad como en el lugar del crecimiento en donde te mantienes en tu zona de confort? Pongamos un ejemplo como para que las personas digan, lo tengan más claro. Estoy en una relación tóxica en donde me maltratan, pero creo que estoy mejor en lo ya conocido que en lo Ahí que está. debo, en lo bueno o malo que tengo por conocer. ¿Qué papel juegas, qué papel crees que juega el ego en estas relaciones tóxicas, por ejemplo? Bueno, pues efectivamente, como tú bien lo has definido muy bien, es que nosotros, el ego, al ego le encanta no tener que esforzarse. Entonces le vas a tener que dominar tú. Entonces yo soy el dueño de mi ego. Entonces, en el momento en que le hago, que le permito que el ego tenga otro dueño o que le responsabilice a otra persona, por ejemplo, la víctima, ya no Ujú. me hago responsable de mis decisiones. Aquí hay un libro muy bonito que habla del ego sin hablar del ego, que es El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, que es Es un un... gran libro. o sea, entonces, este hombre ahí habla como él, exactamente, se hace responsable de lo que decide en cada momento. Y ahí es donde él domina su ego, porque no se deja llevar por las situaciones, en una situación muy grave y muy dolorosa y muy terrorífica. Entonces, al final, claro, al ego que le gusta, a mi ego le encanta hacerse el protagonista y dice, ahora yo estoy aquí en la jaula y en esta jaula aprendo a vivir. Entonces, cuando a la jaula se le abre el pajarito, se le abre la jaula, al ego se le abre la jaula, el ego dice, ya, pero es que a lo mejor ahí se podría estar muy bien, pero yo he aprendido a vivir aquí con mi dolor, con mi sufrimiento y me he adaptado, entonces me voy a quedar. Claro, esta es la dificultad del ego, que se adapta a cualquier circunstancia y ya no quiere por economía energética, no Ajá, quiere. El ego es vago. El ego no se esfuerza, quien se esfuerza es la conciencia. ok, Entonces esa es la dificultad, que el ego quiere estar cómodo. En tú que dices es la zona de confort. Entonces yo adopto un rol o aprendo a relacionarme de una forma o a subir de una forma y de esta forma ya no tengo necesidad de enfrentarme a más. Es vago. Entonces puede ser la víctima, el ego está ahí, está mal, pues está sufriendo el ser. Pero ya sé las reglas, entonces no quiero salir de aquí. ok, entiendo, entiendo, pero creo que esto también lo aprendí, es como un principio de supervivencia, al fin y al cabo, también como que el ego lucha por mantenernos vivos y es como ahorremos energía a Ujú. cualquier costo y creo que por eso a algunas personas nos cuesta salir tanto de la zona de confort, que es como, bueno, sí, creo que no somos y no hacemos conciencia de que nuestro cerebro simplemente está ahorrando energía. Y ¿qué prácticas nos recomendarías para trascender ese ego, para sacarlo de la zona de confort, ya sea que lo tenemos abajo o arriba en el desbalance en el que esté? Y según tu experiencia, ¿qué prácticas crees que son las más valiosas para combatir el ego? Sí, a la primera sería el trabajo del reconocimiento propio. Es decir, Ok. si yo soy capaz de reconocerme, ya no necesito que me reconozcan. Entonces,
Ok, Esta es la primera parte, pero esta tiene una dificultad. Vale, yo ya me reconozco, pero me reconozco tanto que no dejo que nadie me hable, porque no necesito de los demás. Entonces, la segunda parte después de reconocerme es aceptar que voy a reconocer la necesidad de o sea, la ayuda de los demás. Esa es la humildad. ¿Vale? ok, Entonces, reconocimiento, humildad. Tercera parte, me responsabilizo de mis emociones, me responsabilizo de mis decisiones y me hago cargo de ellas. Y cuando yo hago eso, eso se llama madurez. Entonces, el momento de la madurez está asociado con el momento del dominio del ego. Las personas para mí que pueden dominar más el ego son aquellas que van teniendo más experiencia y con los años tú vas viendo que el ego se doblega a no necesitar que me digas que soy guapo, que soy feo, que lo hago bien o mal. Entonces las personas ancianas mayores, muchas, llegan a ese momento de dominio, de rendirse a la vida y de entender que ya no necesitan el reconocimiento de los demás, pero sí que tienen la humildad de pedir ayuda porque lo necesitan. Es un momento en la vida que te lleva a dominar tu ego de forma necesaria. Y, no, y aún así, no todo el mundo lo hace, por cuando esas serían las claves para empezar a dominar el ego. Y luego mucho nivel de conciencia, con lo cual vamos a tener que desarrollarnos, vamos a tener que experimentar. Entonces, no te garantiza nadie el éxito de dominar el ego, porque es para mí, y este tema es, podríamos hablar mucho de él, es la parte más difícil de dominar. De hecho, he visto monjes budistas donde su ego, o lamas tibetanos donde su ego se ha desmedido, donde espiritualmente, como yo decía aquí, la soberbia espiritual es el mayor de las soberbias, la peor de ellas. Entonces, ok. cuando llegamos a ese punto y vemos que alguien que está tan trabajado puede caer en este punto, o incluso personas que viven de una vida muy, muy, muy austera, con pocas posibilidades, y de repente les toca la lotería o tienen un golpe de inyección económica o de punch, pierden, o sea, se van de un extremo al otro, es tan difícil. Entonces, cuando has empezado diciendo, yo creo que es el gran reto del ser humano. Por eso la experiencia espiritual que vivimos a través de la experiencia física es tan interesante cuando la vives desde este punto. El ego es el maestro y no es casual que esté en el plexo solar y no es casual que esté al lado de las emociones. Entonces, los dos chakras centrales son el corazón y el ego. Y los dos hay que aprenderlos a combinar y este es el gran reto. Es un reto y esta es uno de los propósitos de nuestra vida espiritual en el cuerpo humano, en el que podamos vivir esto, porque el alma, sin cuerpo, sin yo y sin emociones, sin experiencia, sería objetiva, porque no se distrae, no se confunde, no tiene miedo y no se quiere manifestar por encima de nadie. Entonces ahí no hay evolución para el alma, porque no hay reto. Entonces el gran reto de nuestra vida es el ego. Con lo cual, en consecuencia, y respondiendo a esta pregunta tan interesante, la clave para dominar el ego es verlo como un reto a dominar. Ok, perfecto, perfecto. ¿Y hay de pronto alguna lección o alguna experiencia que hayas visto en alguno de tus pacientes que quisieras compartir con nosotros sobre este tema? O personal, puede ser también. Yo creo que rendirme a la verdad, rendirme. Hay varios procesos, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que más me sirve, sobre todo la gente viene con el ego tocado. Normalmente la gente que me viene no viene con soberbia. Es muy difícil que una persona que tenga soberbia reconozca Y actúa. que tiene una necesidad de trabajarse, ¿no? Entonces, lo que yo trabajo con las personas, normalmente lo que a mí me sirve en mi consulta, yo trabajo el ego desde el autorreconocimiento, la necesidad de reconocerse Ok, y de perdonarse. ok, Entonces, pues esto es muy importante. Entonces, eso es donde radica el primer parte de hacerse responsable del ego. Y sí, hay muchas, muchas situaciones. Tengo una deportista de alto rendimiento internacional en la que hemos estado trabajando eh, pues la no dependencia del público, de la no reconocimiento, de la no necesidad de reconocimiento ni crítica de ese poder personal que está en el ego, ¿no? Ya no necesito que los demás me reconozcan, ya no necesito que los demás, si me critican, ya no me afecta. Hay un libro muy interesante que son
tus zonas erróneas de One Dyer, donde también vamos a trabajarnos muy bien el ego con todas las recomendaciones que nos dice de aquellas zonas erróneas donde estamos trabajando y donde se nos va la energía y es en poner nuestro poder personal en la necesidad de que los demás nos digan que tenemos poder o nos den poder con su reconocimiento, ¿no? Entonces esta chica ha ido trabajando todas estas partes y la veo que ha madurado, que está teniendo unos procesos de no dependencia y donde ahora tiene un equilibrio que hay que vigilar, porque al final todos tenemos una tendencia por nuestro temperamento de base que nos empuja a que nuestro ego se desmida por un lado o por el otro. Claro. Y bueno, te podría poner muchos casos, pero cuando nos hacemos, la clave es cuando yo me reconozco y me hago responsable de lo que vivo, me hago responsable de mis decisiones, me hago responsable de mis emociones y me hago responsable de lo que hablo. Y cuando yo me hago responsable de eso y acepto y me rindo ante la vida, esta es la rendición, es me rindo ante esto. Hay una carta del tarot muy bonita que es la estrella, donde ahí está, me rindo ante la vida, ante el colectivo y ante el yo. Y entonces, desnuda, como está la estrella en la carta del tarot de Marsella, que os invito a que la veáis, veréis que lo que es realmente rendirse hacia el ego. Entonces es muy difícil porque creo que todos tienen un proceso de ego distinto y maravilloso. Seguramente si me pongo a pensar, pero yo creo que esta chica para mí es eh, una verdadera, un verdadero ejemplo de cómo se ha ido trabajando a sí mismo. Y ahí con ese ejemplo que me das me surge una duda y tiene que ver respecto a la era moderna en la que vivimos hoy en día y es, ¿cómo ves ese ego del que nos hablas como papel en la sociedad moderna? ¿Crees que de pronto la era digital por la que estamos transitando lo ha fortalecido o lo ha debilitado? La gran dificultad de la era que vivimos es que las redes sociales y, y el éxito que vivimos de reconocimiento y de fama y de estrellato hace que seamos dependientes de esa dopamina que nos hace dependientes de que me vean, que yo soy más, que yo soy tan como el otro. Si tú tienes un móvil de tal generación, yo tengo que tener ese. Si tú tienes esos pantalones, yo tengo que vestir igual. Entonces, esa necesidad de pertenencia la ha potenciado mucho las redes sociales porque nos ponen un escaparate de comparativa. Y cuando estás en la comparativa, entonces hay una competencia. Y ese exceso de competencia de quiero ser más es la soberbia. Lo dificulta mucho. Entonces, lo que nos ha hecho es subir el nivel de exigencia porque a lo mejor ya lo otro, ya socialmente, ya, venga, ya hemos pasado esto, ahora tenemos que pasar, y ahora tenemos que aprender de esta dificultad que son las nuevas tecnologías y el competir los likes y cuántos seguidores tienes, y yo tengo tantos en YouTube y tú tienes tanto, entonces yo facturé no sé cuántos millones y tú no es que tú el éxito y el éxito en la vida es sobrevivir y aprender algo. Totalmente, tienes toda la razón. Y creo que, al menos en lo personal, he caído muchas veces en eso, cuando no somos conscientes de que todos en las redes sociales publicamos lo mejor que tenemos en nuestras vidas. Nadie va a subir fotos llorando, nadie va a subir fotos de que está quebrado, nadie va a subir fotos de lo malo. Todos empezamos a compararnos. Y me ha pasado y tengo varios pacientes que tienen problemas con, es que no me siento suficiente, todos mis amigos, mis compañeros, las personas que sigo en Instagram están viajando, haciendo con plata, con una cosa, con la otra, y yo no lo tengo. Entonces, es un caso que he visto recurrentemente y te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que sienten, yo creo que esto sería como en una debilidad de ego, que sienten que todo el mundo está mejor que ellos, Ujú. Bueno, pues que no es verdad. que no es Que, verdad? que yo creo que no hay que alardear ni de lo bueno ni alardear de lo malo, pero tampoco hay que también muchas veces la alegría sirve para compartir tu éxito de forma sana y decir, mirad chicos, qué bien se puede hacer, yo comparto esto, estoy muy satisfecho, quiero compartir esto con vosotros, me alegra mucho poderlo compartir. Desde ahí, esto sí. Y también el compartir, oye, aunque no lo estoy pasando bien, sé que cuento con vosotros y también quiero que esto sirva de ejemplo para que no estáis solos y que yo también me siento identificado. Entonces, si compartimos las redes sociales desde ahí, yo no creo que esté mal, porque también es un escaparate, ¿no? Y es una posibilidad que tenemos. Entonces, aquellas personas que no puedan vivir estas situaciones, no tengan la fortuna o la circunstancia de poder compartir algo, no quiere decir que no puedan compartir nada. Todo el mundo puede compartir algo, pero tampoco tienes por qué compartirlo. Entonces, si tú te estás comparando, es que tu ego está entrando en envidia, que es uno de los, la envidia, el miedo, la ira, son
tres indicativos de ego. Entonces, Ok. claro, esto tiene que ser muy sutil, es muy sutil. Entonces tenemos que estar muy atentos para no caer en la trampa. Y al final, yo le diría, si eso te está molestando o si eso te está afectando, es que tu ego está trabajando, tú estás trabajando para tu ego. Entonces domina eso, alégrate porque los demás pueden poner una foto bonita, aunque su vida sea una porquería detrás, pero yo no la juzgo. Entonces el ego juzga. El ego y el ego sano no juzga, pero no justifica. Las dos cosas a la vez. Ok, increíble, perfecto. Y ya como última pregunta es, ¿qué consejo de pronto les darías a las personas que nos estén escuchando y que quieren comenzar a explorar y a entender mejor su propio ego? Aparte de algo que me queda muy claro y que también he mencionado en los otros episodios, que es la reflexión constante. Yo creo que sí es importante estar en autoconocimiento y como en autodescubrimiento propio constantemente y decir, oiga, ¿cómo son mis relaciones con mi familia? Y sobre todo, como aquí que estamos hablando puntualmente del ego, cómo me siento yo con mis amigos que de pronto tienen una mejor vida que yo, es como esas preguntas constantes de, de entender cuáles son tus pensamientos y tus sensaciones cuando ves a los demás o con tus propias situaciones. Pero aparte del sí, como esa reflexión constante crítica, como tú nos mencionabas, qué otro consejo de pronto nos puedes dar? Ujú. Bueno, yo creo que el primero, así, o parte de esto es hacerte el observador de tu propio yo, pero esto es difícil. Para ello, la recomendación es primero, léete algún libro que te ayude a hacerte responsable de esto. Y una buena guía es Los Cuatro Acuerdos, que nos habla de cuatro acuerdos para llevar a la vida de forma responsable y está muy bien puesto, son muy sencillos. La otra parte sería el empezar a ver mi vida como realmente el escenario que mi alma ha escogido para evolucionar aquí. Entonces, todo lo que te rodea forma parte de tu evolución, de tu karma, de tu destino. Si tú entiendes esto así, ya no hay medida ni lucha con los demás, porque yo entiendo que las circunstancias que vivo son mis retos para mejorar y que he venido a evolucionar, a aprender e incluso a paliar algunos defectos o algunas cuestiones que generé como causa-efecto del karma, que es aquello que vuelve. Entonces, en esta vida hay una parte de Dharma, que es el aprendizaje puro, que eligió mi alma a través de las experiencias del momento mediático, social, económico que vives, forma parte de tu desarrollo. Incluso la cultura y el lugar donde naciste, tus padres, todo forma de esto. Entonces, cuando yo entiendo, ya no hay renuncia, ya no hay queja, cuando ya no hay queja, entonces es cuando me rindo a entender que la vida que se me ha propuesto es la que yo tengo que vivir para la evolución de mi alma. Y eso es maravilloso, porque ya dejo de vivir. Claro, habrá gente que dirá, ah, claro, con 100 millones de dólares se viviría mucho mejor. O no, la gente que tiene 100 millones de dólares tiene un problema de ego que distorsiona la realidad. Quizás la vida te dio una ventaja y no te dio todo ese dinero para que tú puedas hacerte responsable de tu vida. Y hasta que tú no estés preparado, la vida no te dará el siguiente nivel. Entonces, ocúpate, entrégate a la experiencia que tienes, este es el consejo, para pasar al siguiente nivel. Porque si intentas jugar a este juego pasándote la siguiente pantalla sin pasarte en la que estás, nunca pasarás de pantalla. Entonces, mi consejo, si pudiera dar uno que es muy difícil, es entrégate plenamente a la experiencia que tienes que vivir ahora, ríndete a ella para pasar al siguiente nivel. Eso sencillamente. Muchas gracias por ese consejo, José. Lo valoro mucho y sé que las personas que nos escuchen también lo van a hacer. Por ahora no tengo más preguntas. No sé si de pronto hay un mensaje final que quisieras compartir No, sobre yo creo que está todo dicho. Estoy en un proceso personal en el que menos es más, es decir, yo creo que la información que hemos dado, Juliana, aquí es suficiente como para poder reflexionar, incluso yo mismo cuando lo escuche. Quiero Ok, agradecerte el espacio, quiero agradecer que con tu juventud estés haciendo un proyecto tan bonito. Te felicito y te aliento con admiración para que sigas haciéndolo, que tu camino. Me alegra mucho poder estar conectados de un extremo al otro del mundo en este momento. Y me alegro que hayamos encontrado esa sincronicidad y que nuestros egos se hayan puesto de acuerdo, sin luchas,
para poder hacer algo que creo que es uno de los retos de la vida, que es sanar a través de nosotros y ayudar a sanar a los demás. Eso es un bonito reto que podemos compartir todos. Así que simplemente con ese mensaje, con gusto, quedo aquí a la espera y a la disposición de cualquiera que pueda requerirnos, a ti o a mí, y que esto quede ahí para que al que lo escuche le pueda aportar. José, compártenos tus redes sociales, tu Instagram, si tienes canal en YouTube, lo que tengas para que las personas que sé que van a querer contactarte lo puedan hacer. Pues mira, pones José Feliciano Borrego, apareceré por todos los lados, pero bueno, en Instagram estoy o con mi nombre o con José Fluir, en Facebook también y en YouTube pues creo que estoy, o en Spotify estoy como La Voz de Tu Psique y bueno, pero poniendo mi nombre ya aparezco por ahí, por todos los sitios, así que será un placer poderos escuchar y encontrar el feedback, preguntas y opiniones. Y nada, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de hablar de un tema tan interesante y tan difícil. Gracias a ti. Un placer.